Pues sí, llevo un mes y medio ya y la adaptación al principio fue un poco dura, por decir, porque al final venir a mitad de temporada y no desde el principio se nota, pero bueno, ahora mismo ya me encuentro mucho mejor y me voy adaptando. Sí, el otro día ya caí en 90 minutos, como has dicho, y la verdad que estoy muy contento porque me costó coger ritmo al principio, porque venía de disputar pocos minutos lo que estaba, pero ahora ya me voy encontrando bien dentro del campo. Pues yo toda mi vida he sido punta de referencia, pero bueno, la segunda punta está siendo una nueva posición para mí, pero bueno, me intento adaptar y lo que digo, donde me ponga el entrenador, rendir lo máximo posible frente al equipo. Sí, la confianza la he sentido desde el primer día, la verdad. El míster me ha dicho que esté tranquilo, que juegue como yo sé, que jugando así los goles van a llegar, porque al final eso es lo que dices tú, delantero, la gente lo suele ver por los goles, pero mi trabajo ahí estoy tranquilo porque sé que el gol pronto llegará. Sí, estos últimos 3 partidos han sido partidos de resultado muy corto y nos ha hecho sufrir, pero bueno, entrenamos día a día para lo que has dicho tú, aprovechar las ocasiones y poder sentenciar el partido y no sufrir tanto hasta el final. Barbastro es un equipo muy duro, muy físico, que es un equipo que le gusta correr a los espacios, sobre todo las contras lo controlan muy bien, y el míster nos ha dicho que tengamos mucho cuidado, que no dejemos hacer su juego porque ahí se van a sentir cómodos y van a ser peligrosos. Ahora mismo, como es bueno, estamos a un punto de playoff, pero nosotros preferimos ser prudentes porque al final primero hay que certificar la salvación, claro, y a partir de ahí todo lo que venga, bienvenido sea, como has dicho tu playoff o lo que sea. Sí, yo este año venía así del grupo de primera red, pero el año pasado ya estuve en este grupo y yo sé lo que es competir en este grupo y es un grupo muy igualado, que se está viendo en la clasificación que un fin de tú ganas, estás arriba y si pierdes te vas para abajo, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que con el trabajo que estamos haciendo estamos compitiendo y se nos van a dar buenas cosas. Sí, a esta altura de la temporada ya todos los equipos se juegan algo y prácticamente quedan 7 partidos, 7 finales y sabemos que cada partido tenemos que jugarlo como el último, porque al final lo que dices tú, la gente se está jugando las cosas arriba y abajo y nosotros daremos todo para hacer nuestro papel.